Damos paso a la ponencia Patrimonio Cultural Inmaterial, apreciaciones transversales y nuevos paradigmas. Bueno, entonces ahora sí quedas en tu espacio, Alfredo. Muy buenas noches nuevamente. Originariamente la ponencia de John iba acompañada por otra que no es la mía, y se trataba sobre los cantos de las mujeres mapuches en la Argentina, de los pueblos originarios. Lamentablemente, por la situación que está atravesando mi país, la ponente desistió de venir, por razones muy comprensibles. No acostumbro a suplantar a nadie, sino que sencillamente me pareció por ahí interesante hacer algunas apreciaciones generales acerca del patrimonio cultural inmaterial, que es el tema que nos convoca. Ahí en esta placa, no sé si alcanzan a ver, les voy a dejar mi correo electrónico, es alfredojorgetorre@gmail.com, porque a lo mejor quedan algunas preguntas o algo pendiente o algún contacto a futuro que ustedes quieran realizar. Yo contesto absolutamente todo, tardaré más, tardaré menos, pero bueno, contesto y me gustaría comenzar a tener un intercambio con muchos de ustedes. Yo hace una década que estoy trabajando aquí en Santander con distintos proyectos. Quisiera en tal caso dedicarle esta charla a esta señora, doña Felisa, que nos dejó hace unos días atrás. Fue declarada Patrimonio Cultural Viviente de Santander, la última guane. Nos dejó su sabiduría, su conocimiento, su forma de hacer, y eso ha sido muy importante. Y a mí en lo personal me toca porque estuvo involucrado en esa declaratoria. Entonces, como fue la primera en Colombia, bueno, la experiencia, digamos, ha sido muy fuerte, y por eso la hemos denominado Patrimonio Cultural Viviente, que está anclado este concepto en tesoros humanos vivos, como señala la UNESCO. Pero eso no nos pareció, digamos, porque tesoros humanos vivos, ¿qué sería, digamos? ¿Un tesoro adentro de un arcón? No sé. Entonces inventamos este concepto de patrimonios culturales vivientes, que ahora cobra mucho más sentido, ¿no? El viviente, ¿no? Se fue, pero continúa su conocimiento, continúa su sabiduría. Muy bien. Desde esta cátedra, lo que hemos intentado desde su inicio es recuperar la memoria. Pero yo quiero, antes que nada, comenzar con una historia muy triste. No es para que lloren, pero va a ser una historia triste. Hace algunas décadas atrás, en esta universidad, me dejaron sin empleo, me dejaron cesante, por díscolo. Pero no como alumno, sino como profesor. Me echaron. Entonces me quedé sin trabajo. A ver, es un poco dramático. No se tienen que reír. Yo veo que detrás hay como una sonrisa. ¿Qué nos espera detrás de esto? Bueno, pero estoy buscando trabajo de cualquier cosa, porque como dice el dicho, cuando hay hambre no hay pan duro. Eso forma parte del patrimonio cultural inmaterial, los dichos, los refranes, etc. ¿Verdad? Hasta que apareció una especie de salvador, que yo no sé si venía con un salvavidas inflable o un salvavidas de plomo, ¿no? Nunca supe demasiado bien, pero me dije, ¿querés trabajar en la dirección de museos de la provincia de Buenos Aires? ¿Y yo? ¿De qué voy a trabajar? ¿De momia? No me veía, ¿no? Pero bueno, la necesidad mandó ahí y finalmente entré a trabajar con un cargo técnico rarísimo, que esa es otra historia. Pero desde ahí comenzó a pasarme algo muy interesante. Yo provengo del campo de la comunicación social. Y en mi carrera tuve una materia llamada semiología. Es decir, el estudio de los sistemas
de signos. ¿Qué es lo que me posibilitó esto, más allá de explicarle a ustedes de qué se trata esta disciplina? Me permitió ver la narrativa, observar la narrativa de los museos. Presencias, ausencias, omisiones, formas de contar la historia, formas de presentar el arte, criterios, políticas. Y ahí me pasó una cosa bastante fuerte, que fue el encontrarme con las manifestaciones más sutiles y más evidentes del poder en cualquiera de sus formas. Entonces yo dije, bueno, me parece que acá va a haber que reciclar ideológicamente los museos. Reciclar ideológicamente los museos. Como creo que todavía muchos museos habría que reciclarlos ideológicamente, porque el mensaje de ellos es un mensaje construido desde el poder. En eso, digamos, arrancamos esta historia. ¿Qué hace Galeano acá? Es mi autor preferido. Vengo con una estética media facebookera, como ustedes verán. Decíamos que desde esta cátedra pretendemos recuperar la memoria. ¿Para qué? Para saber cómo fuimos, cómo somos y cómo probablemente seremos. El probablemente también califica para el somos y para el fuimos. Probablemente fuimos así, probablemente somos así y probablemente de alguna manera seremos en el futuro, como construcción cultural. Resulta que, bueno, hablábamos de la memoria. Primero, todos sabemos que la memoria es la capacidad de recordar. Etimológicamente significa, o proviene de recordis, que significa volver a pasar por el corazón. Fíjese qué poético, qué interesante, ¿no? Hay una frase de García Márquez que define muy bien esto, cuando dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo recuerda para contarla. Y cómo recuerda para contarla. Pero, ¿qué otra cosa es la memoria? La memoria también es el presente del pasado. La memoria como presente del pasado. Agustín de Hipona, ¿lo ubican? ¿Saben quién es? ¿No saben quién es Agustín de Hipona? ¿En serio? Levante la mano si alguien lo conoce. ¿No lo conocen? Agustín de Hipona, ¿quién es? ¿Cómo? A ver, si les digo San Agustín, ahí lo tengo. Bueno, entonces, podemos decir, Agustín, sin faltarle al respeto, Agustín de Hipona, alias San Agustín, ¿no? Lo conocen más. Nació en el territorio que hoy ocupa Angola, en África. ¿Habrá sido el negro San Agustín? ¿Hay santos negros dentro del culto católico? ¿Hay? ¿No hay? Porque como el negro está asociado a la oscuridad, ¿no? Y el blanco a la pureza, ¿hay santos negros? Hay muchos más santos negros de los que ustedes se imaginan. Pregúntenle a José Google y van apareciendo santos negros por todos lados. Lo que pasa es que los santos negros no tienen buena prensa, ¿no? Entonces, no se los menciona. Muy bien, entonces estábamos hablando de San Agustín. Y San Agustín decía algo muy interesante. Decía que él no concebía esta diferencia tan tajante entre pasado, presente y futuro. En sus confesiones, él admite que habría un
presente del presente, un presente del pasado y un presente del futuro. Porque todos habitaban en él. Esto es muy interesante, sobre todo lo último, el presente del futuro. Porque, en definitiva, para quienes estamos involucrados en el tema de patrimonio cultural como legado hacia futuras generaciones, y como todos nosotros somos patrimonio, todos los que estamos acá, los que están afuera, todos somos patrimonio. Porque todos nosotros vamos a dejar algo, vamos a dejar una huella en alguien. Y esa persona lo tomará y nosotros también lo hemos tomado de alguien. Esto nos da una idea de este presente del presente, ¿no? Dentro del patrimonio que uno siempre lo asocia al pasado, a lo heredado, etc. Pero aquí Galeano nos dice algo muy interesante. Dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. El problema es definir qué somos. ¿Qué somos? Miren, hace algunos años atrás, transitando por las carreteras de Cuba, aparecieron unos carteles que me llamaron mucho la atención. Ya no aparece esa cartelería con el antiimperialismo, exaltando la figura de Fidel, no. Eso ya no existe más. Vi unos carteles que se iban repitiendo a lo largo del camino y que decían, somos nuestra historia. Somos nuestra historia, somos nuestra historia. Es decir, la idea del colectivo me parece muy interesante. Digamos, cada uno con sus particularidades y sus individualidades, pero sentirse en un colectivo, lo que yo llamo la cultura del vínculo, es algo realmente inigualable. Entonces, ahí aparece esta frase de somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Frase que viene en concordancia con esta que pertenece a Jean-Paul Sartre, que dice, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Somos lo que hacemos o lo que no hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y nos tenemos que hacer cargo de eso. Por eso nosotros todos somos patrimonio. Ahora vamos a hablar un poquito del concepto de patrimonio. Bueno, ¿qué es este asunto del patrimonio cultural? Bueno, vamos a las definiciones más conocidas. El patrimonio cultural como herencia cultural propia del pasado de una comunidad con la que ésta vive en la actualidad y que se va transmitiendo de generaciones presentes o a las generaciones presentes y futuras. Yo le voy a pedir si me podría alcanzar un poquito de agua. ¿Sí? Gracias. Esta frase del convenio Andrés Bello me parece absolutamente reveladora. Dice, el patrimonio no es el pasivo de la nostalgia, sino que es el activo de la memoria. Ustedes creerán que las personas que nos dedicamos al tema del patrimonio somos personas nostálgicas, que nos gustan las cosas viejas. Sí, tienen razón. Eso es lo que nos pasa. Pero también, digamos, apostamos a un activo de la memoria. Al decir, bueno, como asumo el hecho de que soy patrimonio, que algo dejaré a mis hijos, a mis nietos, etcétera, seguramente en mi caso bienes materiales, olvídense, le digo a mis hijos y a mis nietos, yo les voy a dejar algunos legados, algunos valores intangibles que por ahí les puede llegar a servir. Me hackearon el PowerPoint. Resulta que la palabra patrimonio proviene de patria. Y patria proviene de padres, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Tenemos un Dios Padre. Yo no sé si será así, ¿no? Como la caricatura. Me resulta muy simpática, por eso la pongo. Pero tenemos un Dios Padre. Y la pregunta que les hago, no para poner en crisis la fe de nadie, ¿y si fuera mujer, Dios?
sígame esta línea de razonamiento, al solo efecto de ver cómo en el caso de las creencias se trata de una construcción cultural. Si Dios existiera, no sería ni hombre ni sería mujer, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué es hombre? ¿Por qué es masculino? Hace 30.000 años, segundos más, segundos menos, los primeros homínidos comenzaron a tener una idea de deidad, ¿sí? Pero esa deidad era una mujer todopoderosa. ¿Por qué? Porque entendían y veían que quien solamente podía dar vida a las mujeres. Fueron pasando los siglos, y esa figura femenina todopoderosa se fue transformando en una figura masculina. La pregunta sería, ¿será que acaso eso sucedió para legitimar el poder del hombre sobre la mujer? Puntos suspensivos, y cada uno lo va resolviendo como pueda y como quiera. Muy bien. Entonces ahí lo tenemos al Dios Padre. Para mí todo esto es una sorpresa porque ahora veríamos qué es esto del patrimonio cultural inmaterial. Pero hay una cosa que les quería decir en relación a la placa de recién, con esta idea. Si una nación quiere dominar a otra, porque estamos hablando del poder, ¿no? Si una nación quiere dominar a otra por 10 años, necesita nada más que un ejército poderoso. Pero si quiere dominarla por 500 años, tiene que modificar básicamente dos cosas: las creencias y el lenguaje. Fíjense, si no, qué es lo que ha pasado en nuestros países. Como los pueblos originarios tuvieron que someterse por la espada y por la cruz. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto del patrimonio cultural inmaterial? Bueno, hay una... Muchas gracias. Hay una definición que es del año 2003, ya quedó un poquito cuestionable, pero de todas maneras me parece interesante porque habla de las representaciones, de las expresiones, de los conocimientos, de las técnicas, que se manifiestan en particular en los siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales. El tema de la tradición, digamos, está muy presente permanentemente, pero vamos viendo que con el correr del tiempo, con las nuevas tecnologías, etcétera, esto se va modificando día a día, ¿no? El tema de la tradición lo estamos pensando no en 50 años atrás, sino en la semana pasada, prácticamente, con los cambios que se vienen operando en el mundo. Bueno, los actos festivos, los conocimientos, las técnicas, etc. Pero hay una cosa aquí muy importante que quiero resaltar, es que el patrimonio inmaterial comprende los saberes cotidianos. ¿Qué son los saberes cotidianos? El saber hacerse un café con leche a la mañana, una tostadita, eso es un saber cotidiano. El vestirse de determinada manera. El otro día escuchaba una ponencia que decía, el patrimonio cultural inmaterial es tan obvio porque es lo que hacemos todos los días. La forma en que nos peinamos, la forma en que nos relacionamos con otros, la forma en que nos vestimos, ¿verdad? Porque está diciendo algo de nosotros, cómo somos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de las prácticas familiares, de los entramados sociales con quienes nos relacionamos, de las convivencias diarias, pero que hay una cuestión central, que estos bienes hablan, por ejemplo, de la singularidad de ciertos oficios, etcétera, pero quiero rescatar esto, de escaso valor físico, pero de una fuerte carga simbólica, es decir, objetos de escaso valor físico, pero de un fuerte componente simbólico. Si me permiten un micrófono.
Vamos a hacer un jueguito. Todos. El jueguito consiste en lo siguiente. Ustedes tienen que pensar, se tienen que concentrar primero, ¿eh? Pongan la actitud de concentrarse. Tienen que pensar en un objeto personal que para ustedes tenga un enorme significado. Objeto personal que tenga para ustedes, ya veo las caras, están pensando, que tengan un enorme significado. ¿Pensamos? ¿Comenzamos a pensar? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Terminó el tiempo. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Heidi. ¿En qué objeto pensaste, Heidi? Mi reloj. ¿Por qué? Porque es el reloj de mi papá. ¿Por qué es el reloj de tu papá? ¿Eh? Claro. ¿Y te acompaña siempre? Sí, desde que murió. Desde que murió. No tengo cámara, ¿verdad? ¿Me siguen con la cámara? No. Bueno, no. ¿Cómo te llamas? Fanny Leal. Fanny, Leal. ¿en qué pensaste? En una totuma, En una totuma. ¿Por qué? pues recordando la charla anterior, Sí. viendo a la vaquera ordeñando, pienso que una totuma. Aquí en Santander, Ujú. en las ferias, la gente se cuelga la totuma pequeña y es su copa para tomar aguardiente. Muy bien. A ver, por acá tengo una sorpresa. Me muero por preguntarle. Los voy a volver locos con la cámara, ¿eh? Me muero por preguntarle algo. ¿Cuál es tu nombre? Dani, Muy bien. ¿En qué pensaste? en mi oso polar de peluche que me regaló mi papá. ¿Así? Habla un poquito más fuerte. Un oso polar de peluche De que peluche. me regaló mi papá. ¿Por qué? Porque me lo recuerda. Porque lo recordás con mucho cariño, seguramente. ¿Alguien más sin que yo pregunte? Porque si no, los persigo por todos lados, ¿eh? Ahí. Una manilla de cuero que siempre cargo, porque es lo que hago a diario en mi trabajo. Entonces siempre cargo una para pues, poder mostrar mi trabajo. Muy bien. ¿Algún otro? La bicicleta, La bicicleta. porque me da mucha salud, puedo estar en cualquier lado y comparto la naturaleza y todo. Voy a hacer un pequeño comentario a lo que acabas de decir. ¿Tu nombre? Hace 30 años inicié un trabajo de investigación en toda la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy extensa, en muchos partidos, involucré a muchísimas personas, preguntándoles qué dejarían como legado para las futuras generaciones. Y dos cosas marcaron tendencia, y creo que aún seguirían marcando tendencia después de 30 años. En marzo del año que viene se cumplen 30 años del inicio de esa investigación que fui siguiendo a lo largo de 30 años, lo cual se darán cuenta que soy un dinosaurio, ¿no? La primera, el recibo de sueldo de un maestro. Y la explicación es para que las futuras generaciones sepan cuánto ganaba un maestro que le dedicaba su vida a la enseñanza. La segunda, la bicicleta. La bicicleta que te permitía salir fuera de la manzana de tu casa, que te permitía lograr libertad y de ir hacia donde vos quisieras, ¿no? Ahora vamos a ver si nos tenemos un poquito de tiempo, algún otro ejemplo. Yo creo que todo el mundo se está muriendo por decir algo. Ahí. A ver, para allá. Ah, ok. Gracias, buenas noches. No. Es para que salga al aire. Siempre llevo puesta la imagen de la Virgen de Guadalupe porque representa para mí una consagración a ella y mi familia. Somos muy creyentes en su compañía, en su protección. Y representa para mí eso. Muy Más bien. que una imagen es lo que ella representa en mi vida.
Bueno, a ver, estamos casi haciendo un mapa de lo que somos, o de lo que creemos que somos, o de lo que otros creen que nosotros somos, ¿no? Muy bien. ¿Qué hicieron? Tranquilo. Quiero presentarles al héroe de mi preadolescencia, el Eternauta. El Eternauta. El Eternauta. ¿Quién es el Eternauta? Mi libro de cabecera, ya que estamos en la Casa del Libro Total, no es un libro convencional, es una historieta. La historieta del Eternauta. Que comencé a leer a los 12 años, es decir, 2 siglos atrás, más, bueno, no tanto, y que lo sigo leyendo por periodos. Lo leí a los 12, lo leí a los 20, lo leí a los 30, a los 60, a los 80, no tanto no. Lo estuve leyendo y cada vez me dice cosas distintas. Yo le voy a contar rápidamente la historia del Eternauta, que pertenece a un autor monumental que se llamó Héctor Oesterheld. Héctor Oesterheld, creador del Eternauta, fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico, militar, eclesiástica y mediática de la Argentina. No solamente desapareció él, sino que desaparecieron sus 4 hijas y sus 4 yernos. Como ustedes se darán cuenta por el contexto que estoy dando, que el Eternauta estuvo prohibido durante todo ese periodo que fue desde el año 1976 a 1983 que retomamos la democracia. ¿Pero por qué estuvo prohibido el Eternauta? ¿Porque perteneció a Oesterheld? Sí, podría haber sido una de las razones. Pero en realidad la lectura del Eternauta nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo que en su historia, que ahora paso a relatar, hay una frase que es fundamental y que a mí me conmovió desde el mismo momento que lo leí a los 12 años. Y esta leyenda dice que el verdadero héroe no es el héroe individual, no es el héroe solo, sino que es el héroe colectivo. ¿Se entiende? No es Superman, el héroe individual. Es el héroe colectivo. ¿Por qué? Porque la historia del Eternauta sucede en la ciudad de Buenos Aires, donde en determinado momento hay una invasión extraterrestre. Entonces, bueno, hay un grupo de vecinos de un barrio que están jugando las cartas un fin de semana y de pronto ven que está nevando en Buenos Aires, que no nieva nunca, salvo alguna vez así muy alejado en el tiempo, y la gente comienza a morirse en la calle. Entonces dice, bueno, algo está pasando, hasta que descubren, bueno, finalmente que se trata de una invasión extraterrestre, y donde uno de los personajes intergalácticos eran los manos, pero no los manos de acá, ¿eh? Que hubo mano, no. Esto, ni che mano tampoco, ¿no? Eran los manos, ¿por qué? Porque tenían una mano con un montón de dedos que le permitían manejar las naves intergalácticas. Lo interesante de esta historia es que los vecinos se reúnen para combatir al invasor. Lo que yo llamo la cultura del vínculo, a diferencia de la cultura del desvínculo. La cultura del vínculo es la que te permite la organización, organizarte para, en este caso, un objetivo. Piensen, vuelvo a lo que decía recién. ¿Por qué prohibieron la historieta? Prohibían la historieta precisamente por eso, porque había un poder que era cuestionado, un poder que los ciudadanos veían que podían hacer algo para combatirlo, etc. Y dentro de una dictadura eso es peligroso. Hasta el punto que hay un dato
que no es menor en todo esto, es que los manos tenían un talón de Aquiles, un punto débil. Si se activaba, atención, síganme en el relato, si se activaba en ellos la glándula del terror, entonces morían. Piensen el poder con un talón de Aquiles, la glándula del terror. Un día un colega en la facultad me dice, ¿te diste cuenta, Alfredo, de una cosa? El amor y el temor son los dos grandes motores de la historia. ¿Qué hacemos o qué no hacemos por amor? ¿Y qué hacemos o qué no hacemos por temor? ¿No? Bueno, para no ser tan extenso, digamos, en el relato, hay una situación donde un humano, un extraterrestre, se está muriendo en la cocina de una casa común. Entonces se encuentra con el Eternauta, con Juan Salvo, así se llama el personaje, y le dice, alcánceme ese objeto, por favor. En la gracia de ese cuello hay siglos de arte, siglos de inteligencia. Y agrega una frase que a mí realmente me conmovió. Siglos de ternura. Es decir, el sentimiento. Dice, en mi planeta hay un objeto muy similar que lo utilizamos para una celebración vinculada a un culto. Y hace una descripción del culto. Entonces, el hermano dice, ¿se dieron cuenta ustedes? Y es la pregunta que le estoy formulando a ustedes, ¿no? Habla el hermano, pero yo los estoy interpelando con la misma pregunta. ¿Se dan cuenta ustedes de todas las cosas fantásticas que existen en la cotidianeidad, en los objetos cotidianos? Entonces Juan Salvo le dice al hermano, pero esto es una cafetera. Entonces el hermano dice, bueno, yo no sé, será un implemento de uso doméstico. Y lo mismo fue diciendo acerca de los otros enseres de la cocina. Las ollas tiznadas, las cucharas, etcétera, 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 ¿no? Es decir, objetos que guardan un enorme valor simbólico para alguien. Y de eso se trata la inmaterialidad de este patrimonio que nosotros hemos recibido. Aquí hay una frase de Jorge Luis Borges. He elegido algunos autores porque como estamos en la Casa del Libro Total, entonces, bueno, aprovechemos cuando Borges nos dice, somos nuestra memoria. Lo que decíamos recién, ¿no? Somos nuestra historia, somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de objetos rotos, de espejos rotos, de formas inconstantes, es decir, que la memoria no es algo anclado en el pasado, sino que está en constante movimiento, es vida permanente. Y ese montón de espejos rotos, piensen ustedes en un espejo roto donde nos miramos, pequeñas partículas de nosotros, que a veces las podemos unir, a veces la desunimos y no la podemos volver a armar, etc. Pero aprovecho esta frase para anclarme un poquito sobre la palabra museo. En las academias, no sé si antiguamente o todavía eso sigue, se decía que la palabra museo venía de las musas. Las musas inspiradoras, por ejemplo, las de Serrat. Bueno, para el que le gusta Serrat. Las musas eran, ¿cuántas? Ni idea. Eran 9. Muy bien. La diosa de la música, la diosa de las artes, la musa de la historia. Bueno, ahí llevamos 3 y de las otras, no sé. Tenían un papá, las musas, las musitas, ¿no? Muy bien. Ya sabemos, por ejemplo, que estaba la musa Clio, que estaba la musa Talía, como la cantante, bueno, cantante, ponele que sea cantante, ¿no? Y otras que no nos vamos a acordar. Pero tenían un papá, y el papá era, ¿quién? Zeus. ¿Quién dijo? Zeus, muy bien. Correcto.
Zeus. Ya sabemos quién era el papá. ¿Quién era la mamá? ¿Eh? ¿No? Sabemos, a ver, ¿por qué hago este juego? Porque sabemos del padre, pero no sabemos de la madre. Yo en vez de patrimonio cultural, tendría que dedicar una conferencia al matrimonio cultural. Le suena un poquito raro, pero un matrimonio se supone que es un proyecto en común, que después puede terminar horrible, pero arranca como un proyecto en común, donde hay un hombre, una mujer, un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, o todas las combinaciones que ustedes quieran. Pero es un proyecto, y eso es lo importante, es la cultura del vínculo. ¿Me siguen con esto? Ok. Entonces, bueno, no sabemos quién es la mamá. La mamá de las musitas, le voy a comentar algo que muy pocos saben. Resulta que el parto de las musitas se produjo al mismo tiempo. Parió la mamá de las musas, las 9 musas al mismo tiempo. Debe haber sido un parto espantoso, ¿no? Si ya con uno es grave, imagínate con 9 al mismo tiempo. Pero tiene un valor simbólico muy importante. Esta musa era Mnemósine. Mnemósine significa la memoria. La memoria. Entonces, por eso reivindicaría este nombre para esas instituciones que deben resguardar la memoria. Que no sea un lugar en donde se depositan cosas viejas, arrumbadas, que no queremos ir, que nos resulta tedioso, etcétera, etcétera, sino que sería un lugar de la memoria activa. Entonces aquí creo que se plantea, o se debe plantear para los gestores culturales, para los sociólogos, para los museólogos, pensar en un museo o escenario que albergue, por ejemplo, los valores perdidos, los valores en extinción, por ejemplo, la honestidad, un museo de la honestidad, de la palabra empeñada, de las utopías, de los sueños incumplidos, de la solidaridad, todo intangible. Un museo, ¿se imaginan un museo de la solidaridad? Bueno, ya se lo imaginaron en Chile, existe el Museo de la Solidaridad. ¿Y un museo de los fracasos? ¿No? Podría ser, no sé, qué pondrían en el Museo de los Fracasos. Pero, por ejemplo, hay un objeto que existe en un museo, que es el Museo de los Fracasos, que existe en Suecia, y que se lo voy a mostrar, que es una comida. Ubica la lasaña, ¿no? La pasta, ¿sí? Bueno, está en el Museo de los Fracasos. Ustedes dirán, ¿pero por qué si la lasaña se come en todo el mundo? Sí, pero mirá la marca que tiene. Este no es un Photoshop, ¿eh? Lasaña marca Colgate, que vos lo asociás a la pasta dental, al cepillo. Entonces, no sé, algún genio marketinero, vamos a hacer lasaña para vender más cepillos, ¿no es cierto? Y para vender más pasta dentífrica, ¿no? El Museo de los Fracasos, bueno, y hay otros objetos muy interesantes, busquen Museo de los Fracasos y se van a encontrar con cosas realmente alucinantes. O el Museo de la Amistad. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que pensar en objetos? Pensemos en valores. Bueno, ¿acaso la amistad no es un valor? Tener un amigo, tener una amiga. ¿No es fantástico? El siguiente ejemplo, que fue pensado en realidad para romperles la cabeza a los historiadores argentinos principalmente, ¿no? Pero de paso aprovecho y lo extiendo a Colombia, es comentarles, para quienes están en el tema de la historia, que en la Argentina, durante la década 1940-1950, hubo una monarquía. Entonces, cuando yo digo esto, los historiadores ponen cara de, no lo sabíamos. ¿Cómo una monarquía? Entonces revisan presidentes, pero monarcas no había. Entonces yo digo, bueno, señores, a ver un momento, yo tengo el documento gráfico. Ahí está. Está el rey
y los ministros. Entonces los tipos, ya al borde del desmayo, dicen, no, pero esto no puede ser. Sí, le digo, no solamente tenían un reino, sino que tenían una estampilla. Entonces aparece el reino de la amistad en una localidad que se llama Chascomús, que es una localidad pequeña, muy bonita, que tiene una laguna preciosa, y aparece el rey que se llama Manuel, rey de copas. ¿Por qué? Porque Manuel, en Chascomús, era el dueño de un bar. Entonces, como es un pueblo pequeño, los parroquianos se juntaban todos los días y decidieron fundar el reino de la amistad. Entonces, los tipos construyeron su propio castillo. Esto lo que estoy no es inventado para esta clase, no. Este es el castillo del reino de la amistad, que ahora está en ruinas. Les quiero aclarar algunos datos muy interesantes. Al lado de este castillo había una plaza de toro para 2.000 personas, ¿no? Entonces invitaban toreros españoles reconocidos. Entonces cuando el torero quería hacer una Verónica, como se llama habitualmente cuando hacen así con la capa, y el toro se quedaba paradito, todos aplaudían al toro, porque el toro era el local, era el amigo. Entonces los toreros quedaban absolutamente desconcertados. Bueno, finalmente Manuel pobre se murió y con él se terminó el reino de la amistad. Pero muchos años después aparece Julio, el dueño de otro bar. Obviamente, cuando lo conocí a Julio, no me voy a sacar una foto al lado del rey. Más bien, bueno, ahí tengo unos años menos. Me saqué una foto, el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Suprema Corte, algún ministro, etc. Acá tenemos a otros. Tenían un obispo, tenían un representante de los países árabes. A este tipo, imagínate que a este tipo le dicen el turco, por razones más que obvias. ¿No? Bueno, algún ministro, y todos los años realizan un desfile por la ciudad, del reino de la amistad, realizan un desfile con carruajes, etcétera, y toda la comunidad sale y los vitorean al rey, que es el dueño del bar, ¿no? Julio, y se arman unas fiestas fantásticas en el mes de octubre. Así como el reino anterior tenía un sello postal, este tiene su propio papel moneda. Entonces, bueno, ahí aparece Julio, el rey, ¿no? Que son reales, no sé por qué, pero aparece con sus ministros. Este ejemplo lo pongo para los gestores culturales, que yo llamo gestores culturales mendicantes, ¿no? Esos que van, ay, necesito un proyecto por 1 milloncito, por 2 milloncitos, ay, que no firmó el ministro de determinada cosa, que el secretario me está, que como decimos en Argentina, boludeando, ¿no? No. El reino de la amistad tiene su propio papel moneda, convertible en euros. Si vos querés tener un Julio, tenés que desembolsar el equivalente a 7 euros. Ahora la pregunta es, ¿quién no quiere tener un Julio en su billetera? Porque es parte de la identidad cultural, del pueblo en donde uno nació y se crió. Entonces uno hasta podría alardear, mirá lo que tengo, a ver si vos tenés ese billete o no. ¿No? Bueno, ahí lo tenemos a Julio, simpático el tipo. Museo de la Paz. A ver, hay muchos museos, no muchos, hay algunos museos de la paz en el mundo. Y hay un proyecto aquí en Colombia de generar uno a partir del proceso de paz. Pero los más conocidos son el Museo de Hiroshima, el Museo de Guernica y otros. Yo quisiera detenerme
en el Museo de Hiroshima y mostrarles el objeto más preciado de ese museo. El objeto es este. Vos habías mencionado la bicicleta. Bueno, esto es un triciclo. Y uno podrá pensar, bueno, así ha quedado producto de la radiación, de la bomba, ¿verdad? Sí, en parte. Porque al lado de ese triciclo había un niño de 5 años, su dueño. Y ese sí, murió quemado por la bomba. Entonces su padre, dado que en el lugar donde ellos vivían el cementerio quedaba a muchos kilómetros, tomó a los restos de su hijo y a su triciclo y los sepultó en su propia casa. Cuando se crea el Museo de la Paz, 50 años después, entonces él desentierra este objeto, que es el más preciado del museo, y lo dona. Fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos al principio? Objetos de escaso valor material, pero de un profundo contenido simbólico. Yo les cuento esta historia que creo que es realmente conmovedora, porque imagínate la situación del padre, ¿no? Bueno, ¿y un museo de la pobreza? ¿Tenemos micrófono a mano? Muy bien. Yo les voy a mostrar... ay, ¿cómo hago para volver? Ahí está. Muy bien. Permíteme. Ya la miraron. Entonces, te voy a pedir que me digas qué es lo que te transmite esta imagen. Hambre, desolación, desplazamiento. Tristeza. Miedo. Profunda tristeza. Una profunda tristeza. Si me lo preguntas, meto demasiado en la canasta, Venezuela. Inocencia. ¿Alguien más quiere hacer soporte? Levante la mano, ¿eh? Levante la mano. Dale. Incertidumbre. Incertidumbre. Dolor. 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 ¿Alguien más? ¿Cómo? Lo tenemos que decir en el micrófono, así queda grabado. Sufrimiento y soledad. Sufrimiento y soledad. Angustia. Angustia. Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, creador del Banco de los Pobres, dijo que el único lugar para la pobreza deberían ser los museos. ¿Por qué? Porque desde ahí nuestros hijos y nuestros nietos nos interpelarán diciéndonos, ¿y cómo es que llegamos a esta situación? Es decir, el museo como memoria, pero el museo que te interpela, que te activa la memoria. Para la gente de estratos muy bajos, que por ahí vive a la vera de los ríos y que en las crecidas, bueno, pierden todo, hay dos cosas que sienten profundamente su pérdida. Son las fotografías y los documentos de identidad. Porque sin documentos pasás a ser nadie. ¿Sí? Y sin fotografías, ¿qué es lo que estás perdiendo? Estás perdiendo el recuerdo. No queda testimonio de lo que fuiste. Del patrimonio.
el presente del pasado. Hay una propuesta que hizo una ONG que se llama Techo o Techar. En este momento no recuerdo exactamente su nombre, pero tiene que ver con eso, con el acto de techar, que crea viviendas dignas para las familias menos pudientes del mundo. Que ha hecho una presentación ante la UNESCO para declarar las villas miseria como patrimonio de la humanidad, porque reúnen con todas las condiciones del patrimonio. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el patrimonio, me pregunto, de los que nada tienen? Me estoy pensando, si no tienen nada, ¿qué patrimonio tienen? Ese patrimonio, les pregunto a ustedes, ¿acaso podría ser, por ejemplo, las formas de sobrevivir montándose sobre la basura a ver qué puedo, qué puedo conseguir para comer hoy y quizás no consiga nada? ¿Se imaginan ustedes haciendo esa actividad? Bueno, millones de personas lo realizan durante todos los días, durante todos los años. Entonces, ese saber hacer, el saber sobrevivir en la adversidad, es parte del patrimonio cultural inmaterial de los que, entre comillas, nada tienen. Pero bueno, como el ambiente veo que se está poniendo denso, porque los temas son densos, son importantes, hay un señor que tiene su propio Museo de la Pobreza. Este señor vive en España y durante fines de la década del 40 y del 50, donde España atravesó por una situación, digamos, económica muy brava, bueno, él comenzó a juntar todos los instrumentos que la gente fue creando como para labrar su tierra, hacer su quinta, etcétera, etcétera, y poder, digamos, sobrevivir ante la adversidad. No nos queda nada de tiempo. ¿El Museo de la Inocencia? Ya que estamos en la Casa del Libro, hay un libro maravilloso que es El Museo de la Inocencia, de Omar Pamuk, que es Premio Nobel de Literatura, ¿no? Lógicamente es una novela de un amor, digamos, no correspondido, pero es una novela, no es con personajes de carne y hueso. Pero Omar Pamuk creó en Turquía el Museo de la Inocencia, que no es intangible, es muy tangible. Entonces todo lo que está relatado en su novela tiene formas. Estas son las colillas de cigarrillo de su amada, que él iba recogiendo a medida que ella las iba arrojando, ¿no? Bueno, después está distintos ambientes de acuerdo, lógicamente, al relato de este libro que es maravilloso. Bueno, y aquí la clase podría seguir ad infinitum, pero el Eternauta, como es una historieta, nos dice que continuará. Muchísimas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta o algo que quisieran comentar o decir. Todos de golpe no, por favor, de a uno. A ver, allá atrás. Primero que todo, felicitaciones. Ya había escuchado algunas intervenciones suyas en otro lugar. Ah, usted insiste, discúlpeme, ¿no? Usted insiste, digamos, en seguir. Sus charlas son muy amenas, son muy reales, tocan la fibra de una serie de problemáticas que tenemos aquí en Colombia. Ahí está el espejo, pero ahorita se está complicando más por la invasión de venezolanos, unos buenos, otros regulares y otros malos. La idea es felicitarlo por este tema
y que Dios permita que tenga nueva oportunidad de volverlo a ver. Gracias. Seguramente, gracias, muy amable, muy lindo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Dónde? ¿Ahí? Gracias, ya no lo solicito porque pero muy bueno. Este es, me parece, un espacio, una forma de rescatar los valores que uno tanto se fija, sobre todo si aquí hay alguien que tenga que ver con la pedagogía. Y en general la sociedad nos fijamos tantísimo de los valores, de que se han perdido, de que no son. Y entonces usted tiene una manera tan hermosa de recrearlos que me gustaría que hiciera más. Bueno, si no tenemos 5 minutos más. ¿Tenemos 5 minutos? ¿Quieren? Bueno, tenemos una pregunta y después le muestro. No, perdón, les quiero comentar una cosa y acá tengo una testigo, ¿no? Resulta que la primera conferencia que di en Bucaramanga fue hace 12 años, va a ser 12 años, ¿no? Una conferencia que estaba pactada para 3 horas. Me vine de Argentina primero pensando que iba a Santander, España. Cuando me manda alguien que está aquí presente y que no voy a nombrar, me dice, estimado, acá todos son doctores, ¿no? Yo quiero ver los títulos de doctorado. Bueno, estimado doctor, Bucaramanga, de hace 12 años. Bucaramanga, ¿esto dónde queda? Bueno, esa conferencia que estaba pactada para 3 horas duró 9 horas. 9 horas. Bueno, ¿trajeron la pijama? Bueno, la pregunta por dónde venía, por acá. Mira, de lo que sabemos del Museo de la Memoria que se está gestando aquí en Colombia con el conflicto y la experiencia tuya, sí. ¿Qué crees vos que le puede hacer falta, a qué se le puede agregar o qué no podría olvidar justamente este museo? Hay una cosa que a mí me llamó la atención, siempre digo exactamente lo mismo, precisamente por el impacto que me produjo, la primera vez que llegué a Colombia, hace 12 años. Mejor dicho, había llegado anteriormente por otras razones, pero bueno, sistemáticamente estuve viniendo todo este tiempo. Y algo que a mí me impresionó, que toda la gente hablaba de la violencia, ¿no? Acá se menciona la violencia, pero no se menciona, por ejemplo, quién es el portador de la violencia, ¿no? Y eso me llamó la atención porque uno puede decir, bueno, conociendo la historia, vamos a suponer, de Argentina, bueno, estaba por un lado la guerrilla violenta, pero el Estado ultraviolento, ¿no? Porque lo que hubo en la Argentina fue lo que un juicio determinó, un juicio de las juntas militares determinó que era el terrorismo de Estado. Entonces, acá hay una situación, digamos, muy compleja en Colombia. Muy bien, exactamente, cada uno lo verá de la forma, ¿no es cierto? Y que lo ha vivido. Porque yo pensaba en algún momento, hacía como un resumen muy simplista del asunto, digo, ¿cómo aquí no se ha votado por la paz? ¿No? ¿O por qué no se ha votado en el último referéndum por un país más honesto, etcétera, etcétera? Y uno podría decir, no, porque queremos la violencia o porque queremos que todo el mundo sea deshonesto. No, no es así, eso es simplificar la cosa. Esta realidad es una realidad sumamente compleja. Es una realidad sumamente compleja. Una realidad que ha llevado 50 años de guerra interna. Y es 60 años. Entonces, cada uno, desde la edad y de la experiencia que tenga, se va a encontrar con cuestiones muy difíciles de resolver. Ahora, si un museo es el lugar de la memoria, entonces, desde ese lugar, te van a tener que estar interpelando todo el tiempo para que vos también te posiciones frente a ese tema
que es lo que en definitiva todos anhelamos, que es la paz. Pero hay que pensarlo, lógicamente, desde distintos contextos, como ha sido el Museo de Guernica, como ha sido el Museo de Hiroshima, etcétera, etcétera. No creo que ni les falte ni les sobre nada. Sencillamente, yo creo que habría que hacer una revisión, como decía al principio, una revisión permanente del discurso de ese museo. Desde qué lugar se dice, quién lo dice, cómo lo dice. Se me escapaba un detalle, usted hablaba de reyes. La verdad que sigo ignorando los reyes allá en Argentina. Lo que sí sé es que hay un santo que se llama Diego Maradona. No, discúlpame, ese va a ser una herejía lo que voy a decir, ¿no? Bueno, pero yo me hago cargo de eso. Es Dios. Se lo conoce como Dios, como quienes están en el rock. Eric Clapton, ¿no es cierto? También es Dios, ¿no es cierto? No es un santo, lo bajaste de categoría, el pobre Maradona, que ahora le está haciendo el juego a los dorados. Bueno, ¿me daban 5 minutos? ¿En serio? ¿Quieren que sigamos? Yo sigo, ¿eh? Ahora sirve la cena para todos. Les voy a poner otro ejemplo del que creo el museo que más me ha conmovido de todos los que afortunadamente he podido transitar por el mundo. Ese museo queda en Argentina. Y ustedes dirán, ay, le salió el argentino. No, nosotros... No, eso es para los brasileros, el más grande de tu mundo. No, eso es para... Nosotros somos soberbios, es cierto, ¿no? Pero no todos. Acá hay gente soberbia también, en el resto del mundo hay gente... Lo que pasa es que nos han estigmatizado de determinada manera. Pero ese museo no es un gran museo, es un pequeño museo de una pequeña localidad. Y yo quisiera mostrárselos porque al sur de la provincia de Buenos Aires hay una localidad que se llama Ingeniero White. Recuerden este nombre porque después me gustaría que lo busquen en las redes sociales, en donde se van a encontrar con un museo que, bueno, es un museo bastante convencional. De afuera es una casona antigua, bonita, pero así te recibe, con este cartel que dice, saludamos al enano fascista que llevas dentro, ¿no? Así te recibe el museo. Les quiero decir que este museo, ustedes creen que yo invento estas cosas, no, estas cosas que existen. Estas cosas existen. Entonces vos entras al museo y te encontrás que en el primer salón, que es todo blanco, hay una manzana verde, varias manzanas verdes que cuelgan de las paredes. Nada más, no hay otra cosa, no hay carteles, no hay nada. ¿Dónde me metí? En una frutería. Entonces, como los vecinos de Ingeniero White se han apropiado del museo, en la apropiación social del patrimonio, se han apropiado del museo porque, ahora les voy a mostrar algunas de las razones, entonces vos llamás a cualquiera que pasa por ahí, que seguramente será un vecino de Ingeniero White, y le decís, bueno, entré en un museo y me encontré con manzanas verdes. ¿Qué significado tiene? Entonces esa persona te va a decir, nuestras abuelas nos decían que había que comer una manzana verde todos los días para no perder la memoria. ¿Sí? Entonces, así arranca este museo que tiene estos objetos de cartapesta que son muy bonitos. La Argentina es un país que, bueno, se ha caracterizado por la inmigración, básicamente italiana, española y, bueno, y distintas partes del mundo. Y todos venían, yo no sé si acá existe esa figura, con la idea de encontrarse con la gallina de los huevos de oro. ¿Existe acá ese...? Bueno, ¿no? De encontrarse con la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿qué era lo más importante como objeto de museo? Pensar en el imaginario de los inmigrantes, ¿no? La gallina de los huevos de oro. Si vos transitas por este museo, te vas a encontrar con un aula de clases.
un aula muy particular, porque a ver si se alcanza a ver que la maestra, el mapamundi, algunos objetos que se encuentran ahí, el pizarrón, la pizarra, están tapados con plástico. ¿Sí? Sucede que este museo se encuentra en una zona de puerto, obviamente, donde alrededor hay industrias altamente contaminantes. Y la industria más contaminante es la industria del plástico. Entonces el museo te está recordando que la educación está tapada por ese poder. El poder que tienen esas empresas. ¿Sí? Y imagínate que ya con esta leyenda, la letra con sangre entra, te estaba hablando, digamos, de un autoritarismo. Vos vas caminando por este salón, entonces escuchás voces que dicen, párese, siéntese, hable, cállese, todas órdenes. Es un museo muy interesante. Nosotros estábamos viendo la clase de frente, pero en el contrafrente de la clase, como si fuera esa biblioteca que está ahí, hay una vitrina donde está lleno de muñecas. ¿Ven? Muñecas antiguas, muy bonitas todas. Pero hay una sola muñeca que está recubierta con plástico. Y es el único objeto del museo que tiene una tarjeta nomencladora. Dice, esta muñeca perteneció a fulana de tal, X, desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Su madre donó esta muñeca al museo, sabiendo que era el objeto más importante que tenía de su hija desaparecida. ¿No? Bueno, hay otros sectores muy interesantes. El sector más importante es la cocina. Todos los sábados se reúnen los vecinos de Ingeniero White, de distintas colectividades, a intercambiar recetas de cocina y a cocinar. ¿No? Patrimonio cultural inmaterial. Las recetas, el cómo hacer, es el patrimonio cultural inmaterial de cada una de las comunidades. Bueno, se reúnen. Y los sábados a la noche, los viernes y los sábados, tienen un restaurante y ahí comen lo que ellos hacen. Pero hay una cosa muy interesante. ¿Ven acá la foto de una señora? Esta señora es la señora que va a cocinar ese sábado. Imagínense que como un restaurante gourmet, ¿no? Importante. Para tener una reserva en este restaurante, pedilo con 6 meses de anticipación, más o menos. Esto es real. Digo, vuelvo a los gestores culturales mendicantes, ¿no? ¡Ay, que el milloncito, que los 500.000 pesitos! No, esto es una fortuna. Los mismos vecinos cocinan, porque ¿quién no va a ir a comer, no sé, los ravioles de doña fulana? En este caso, esta señora le ha sido sacada la fotografía en su propia cocina. Es decir, que el museo se metió adentro de tu casa para mostrar cómo sos. Lo que decíamos al principio. ¿Sí? Entonces, bueno, es un lugar sumamente simpático. Ay, nos despide de nuevo el internado. Bueno, no sé si queda lugar para preguntas. Les agradezco enormemente. Las 6 horas que les estoy debiendo será en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Bueno, Alfredo, ha sido memorable tu participación en esta Memoria, Saberes e Identidades. Felicitamos a los dos ponentes de verdad habernos traído estas conversaciones hoy para acá. Faltan espacios, van a seguir teniendo los espacios de Memoria, Saberes e Identidades. El próximo es en octubre, recuerden. El próximo en octubre, en este momento, como soy un señor mayor y la memoria me falla, les va a llegar información acerca de nuestra actividad en octubre, donde va a haber 2 cosas muy interesantes. En primer lugar, la colectividad
o la comunidad de los afrodescendientes, de Santander van a tener su espacio. Y vamos a tener un cierre muy particular porque he invitado al líder de la Barra Brava de Atlético Bucaramanga, que nos va a hablar sobre el barrismo social como patrimonio cultural inmaterial. Así que, lamentablemente, en esa oportunidad yo estaré en Argentina dando mis clases. Los dejaré con estas dos ponencias que seguramente serán memorables. Muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, ya saben, en octubre tenemos ese próximo encuentro y a venir a La Habana, a apoyar La Habana. Bueno, gracias. Gracias. La Casa del Libro Total te despide y te agradece este espacio. Muchísimas gracias. Buenas noches.